Hola, hoy tengo unas bolas que me acaban de llegar de Boulenciel. La verdad es que ya llevaba tiempo esperando por ellas, pero bueno, con esta situación del coronavirus, como no las podía usar, pues tampoco tenía mucha prisa. Entonces nada, vamos a ver cómo son. Me he tenido que traer el cúter porque me han dicho que venían muy bien envueltas. Entonces bueno, estoy súper intrigado de ver estas bolas Marte al carbono, en este caso de 73680, y aquí está la etiqueta. Bueno, continuemos. Vamos allá. Pues sí que vienen cuidadosamente envueltas. Voy a intentar ser cuidadoso para no romper. Aunque bueno, yo luego las cajas no las suelo conservar, ¿eh? No soy un romántico de la caja. Pues aquí están. Boulenciel, carbono, Marte. Bien, bueno, viene con su tarjetita, su trapo, que me encanta este trapo de Boulenciel. La verdad es que de todos los que he visto, ya en las bolas anteriores que habíamos visto, también me llamó la atención, pero bueno, probándolo y viendo como el tacto que tiene en la mano, y eso me encanta. Bueno, así vienen. Vienen boliche también. Y aquí las tenemos. Están brillantes, brillantes. Tienen un tacto muy cuidado. Bueno, pues habrá que probarlas. Hola, pues aquí estamos otra vez para probar las bolas ya en un poquito de gravilla y ver cómo quedan después del primer uso. Da un mogollón de pena, pero es lo que hay. Luego se agarrarán un poquito mejor a la mano. Vamos allá. Aquí tenemos la tienda de Boulenciel, la tienda oficial. Entonces, bueno, vamos a entrar en francés con las petanca. Y tenemos, bueno, pues todos los modelos que tienen y vamos a intentar encontrar pues las que hemos comprado, que son estas, las Marte Carbono blandas. Y aquí están sus características. ¿Vale?
Aquí están. 205 euros. $679,3. $678,9. Y 678,2. Bueno, habéis visto, a pesar de estar súper desentrenado por esto de llevar más de 2 meses sin coger una bola real, más que tirar alguna al sofá a 3 metros, pues bueno, he podido probar las bolas, me gusta, da mucha pena cuando se empiezan a gastar, pero bueno, la gravilla es lo que tiene, responde muy bien al hierro, como habéis visto en la cámara lenta, y también al punto. Caen bastante secas en el suelo si le das efecto. Pues nada más, hasta luego, hasta otra.